Hola, nosotras somos Paulina, Antonella, Milagros y Lucía y vamos a hablar de el mismo caso que tomamos la vez pasada, conectados al campus, consumo digital y redes sociales. Este tema se llama diseño de investigación cuantitativa. Bueno, los temas que vamos a abarcar son la población de estudio, la unidad de análisis, los métodos de muestreo, el tamaño de la muestra y los instrumentos de recolección de datos. Yo voy a hablar de la población de estudio. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de población? Nos referimos al conjunto total de objetos, individuos o eventos que poseen alguna característica en común que le interesa al investigador. En este caso, nuestra población de estudio es finita porque significa que posee un número limitado y contable de elementos. Y bueno, en este caso tomamos como referencia la población de estudiantes activos de la Universidad Siglo XXI, que de acuerdo con datos proporcionados rondan en unos 90.000 alumnos. Bueno, en cuanto a la unidad de análisis, cada elemento específico, la unidad de análisis es cada elemento específico que observas o estudias. Bueno, estará compuesta por cada estudiante universitario, ya que son público objetivo de NetGen Marketing, y de ellos se obtendrá la información necesaria sobre hábitos de consumo digitales, el uso de redes sociales, la influencia de los creadores de contenido y la percepción de la publicidad digital. Bueno, en cuanto al método de muestreo, nosotros consideramos que vamos a usar un muestreo probabilístico aleatorio simple, dado que cuenta con un marco muestral completo y una población finita de 90.000 estudiantes activos actualmente en la Universidad Siglo XXI, ya que, bueno, nosotros lo vamos a abarcar en nuestro caso a la universidad. Este método garantiza que todos los alumnos tengan la misma probabilidad medible y conocida de ser seleccionados. De este modo se asegura teóricamente que la representatividad de la muestra y la capacidad de generalizarla, los resultados obtenidos sobre los hábitos de consumo digital hacia toda la población bajo estudio. O sea, nosotros vamos a poder representar esto en toda la población. A su vez nos permite juzgar la fiabilidad y la validez de los datos reunidos mediante el cálculo de la probabilidad de que los resultados de la muestra sean diferentes al de la población objetivo definida. Bien, ahora vamos a hablar del tamaño de la muestra, que es muy importante, ya que la muestra es el segmento o subconjunto de la población de estudio mayor. Es seleccionado para poder hacer juicios sobre el grupo mayor, que es básicamente el total de la población. Entonces, con los resultados obtenidos, vamos a poder hacer juicios. También es muy importante seleccionar un buen tamaño de la muestra, ya que una muestra demasiado grande podría generar que desperdiciemos recursos como tiempo o dinero, y una muestra demasiado chica podría generar que no sea lo suficientemente representativa o incluso que fracase el análisis. Nosotros tuvimos en cuenta diferentes factores que son los que íbamos a utilizar en la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, en el cual la población, ya dijimos anteriormente que era 90.000 estudiantes. A su vez, el nivel de confianza que elegimos, que seleccionamos, es del 90%, que a su vez, al elegir este nivel de confianza, nos da un estadístico ya predeterminado, que es 1,645. A su vez también seleccionamos el error muestral, que va a ser el error máximo o el margen de error máximo que vamos a estar dispuestos a aceptar en esta investigación. Nosotros elegimos el 5% porque generalmente es el más utilizado y el más normal, que pasado a decimales se traduce 0,05. Después tenemos la probabilidad de éxito, que también seleccionamos 0,5, y la probabilidad de fracaso, que su fórmula es 1 menos p, por eso también nos quedaría 0,5. Estos valores los seleccionamos así, ya que necesitamos analizar diferentes variables y características, y todavía no tenemos la proporción de estudiantes con estas características de interés. Entonces, estos valores de probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso son valores que van a maximizar la variabilidad y permiten obtener un tamaño de muestra más conservador. Si pasamos la fórmula, que seleccionamos esta porque recordemos que habíamos seleccionado una población finita, eso también influye en la fórmula que vamos a utilizar.
Recordemos que tenemos nivel de confianza, error muestral, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, y pasando los valores que mencionamos anteriormente, la fórmula quedaría así, y después de resolver llegamos al resultado de que el tamaño de la muestra debe ser de 270 personas. Bueno, ahora seguimos con el instrumento de la recolección de datos. Previamente ya habíamos seleccionado la encuesta estructurada, que consiste en aplicar un cuestionario a una muestra de estudiantes universitarios para poder obtener información medible sobre sus hábitos digitales. Primero empezamos con unas preguntas de caracterización, que serían las demográficas, que recoge datos de características sociales, físicas o económicas de los encuestados para poder crear perfiles de clientes y segmentar los resultados, como en la 1, en la 2 y en la pregunta 3. Después seguimos con las preguntas filtros que se usan para identificar y calificar a los encuestados para asegurar que pertenecen a la población objetiva. Si el encuestado no cumple con el requisito, la encuesta va a terminar, ya que no va a recolectar datos irrelevantes. O la pregunta 4, que pregunta si utiliza redes sociales de manera habitual. Si la respuesta es no, va a finalizar la encuesta porque no tiene sentido analizar, preguntar algo porque no usa. Después seguimos con las preguntas cerradas o la estructurada, que son preguntas para que el encuestado pueda elegir entre opciones ya predeterminadas. Como en la pregunta 5, que es una opción múltiple, que puede seleccionar hasta 3. En la pregunta 8, que es una pregunta dicotómica, que tiene que responder entre sí o no. O en la 9, que es de frecuencia. Después seguimos con la escala de medición, que elegimos la escala Likert, que es un formato donde el encuestado debe indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de enunciados. Acá se usa idealmente para poder medir actitudes o creencias que no se pueden observar fácilmente. Acá en la 11 se eligió 5 niveles: totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Bueno, con esto damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias.